Seguimos en esta tarde hablando de la providencia del Señor. ¿Cuántos quedaron bendecidos por los cánticos? Amén, ¿cierto? Es hermoso cantar. Es algo maravilloso, amados hermanos, poder cantar. Y a veces pasar del cántico a la predicación igual como es medio difícil, pero es una adoración diferente. Es una adoración diferente. Adoramos al Señor con nuestros cánticos, pero también le adoramos por medio de su palabra. A la vez somos obedientes a la palabra del Señor y esa es adoración. Si hay una adoración que a Dios le gusta, es la obediencia. La obediencia como adoración, amados hermanos, es algo maravilloso. Ser obedientes a su palabra es algo que el Señor quiere. A los mandamientos que son visibles en su palabra, si somos obedientes, esa es una adoración que sube al cielo como un olor fragante. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de la providencia del Señor, providencia de Dios para nuestra vida. Y el Catecismo Mayor nos hace la siguiente pregunta, la pregunta número 18. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? Es la pregunta. Y la respuesta es la siguiente: las obras de la providencia de Dios son aquellas con las que de manera sabia y santa el Señor gobierna a todas sus criaturas y así las acciones de ellas también. Dios gobierna a todas sus criaturas y también Dios gobierna todas las acciones de ellas por su santa y sabia providencia. Es algo tremendo, amados hermanos. Es algo maravilloso saber que hay un Dios que es nuestro Dios, que está gobernando todas las vidas y todas las acciones. Es algo tremendo. De lo que Dios ha descansado, amados hermanos, es de la obra de la creación. Eso lo hemos dicho. Dios ya no crea cosas nuevas, ni especies nuevas, ni planetas nuevos, ni órbitas nuevas. Dios no crea ya eso porque Él ya lo creó. En los 6 días que Él hizo, Él lo creó todo. Pero de lo que Dios no ha descansado es de las obras de su providencia. Por eso que la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que todas las cosas a los que aman a Dios van a cooperar para nuestro bien. Entonces Dios está gobernando todas las cosas que pasan en nuestra vida, que pasan en el mundo entero, para el bien de su pueblo. Es algo tremendamente maravilloso que a veces no cae en nuestra cabeza y lo único que debemos hacer es creerlo. Aun cuando las providencias de Dios parezcan contradecir sus promesas, porque Dios ha prometido obrar en tu vida. Dios ha prometido obrar en mi vida. Dios ha prometido perfeccionarnos. Pero en este momento quizás no la estamos pasando muy bien. En este momento nuestra vida no está muy bien. Y en nuestra vida hay pruebas, hay dificultades, hay muchas cosas que contradicen esa promesa, que es perfeccionarnos, que es hacernos semejante al carácter de Cristo. Pero aún así, aunque las providencias del Señor parezcan contradecir esas promesas o que no las entendamos bien, lo único que nos queda, nos dice, nos enseña su palabra, que debemos creerla. Debemos creer que todas las cosas van a cooperar para nuestro bien. Entonces Dios no ha descansado, amado hermano, de gobernar todas las cosas por su providencia. Vamos a un pequeño resumen de la predicación pasada para que nos conectemos. Dijimos que Dios gobierna todas las cosas mediante su providencia. Romanos capítulo 8, versículo 28, lo dijimos, que todas las cosas a los que aman a Dios cooperan para bien. También dijimos que los creyentes disfrutan de una condición privilegiada delante del Señor. Por medio de Cristo hemos sido justificados y tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dijimos también que los cristianos han recibido grandes bendiciones espirituales. Somos sus hijos, considerados reyes y sacerdotes. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y somos coherederos
de las promesas de Dios con Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12, Apocalipsis 1, 6, Efesios 2, 6, Romanos 8, 17. Las predicaciones están en YouTube por si acaso. Y si alguien necesita, amados hermanos, también quizás un resumen o algo lo puede pedir. Punto número 4, que vimos también que nuestra herencia está asegurada en Cristo. Como hijos adoptivos de Dios participamos de las bendiciones y de la herencia eterna reservada para su pueblo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Que dijimos también que nuestra identidad ha sido transformada. Ya no somos lo que éramos antes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No, ya no lo somos ya. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Corintios, 2 Corintios 5, 17, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dijimos también que nuestra verdadera ciudadanía y posición está en el cielo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Dios nos escogió para ser suyos y nos concede acceso libre a su presencia por medio de la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Efesios capítulo 1, versículo 4 y Efesios 3, versículo 12. Dijimos también que nuestra vida está segura y escondida en Cristo. Colosenses capítulo 3, Gálatas 2, 20, Romanos capítulo 6, versículo 6 y Juan capítulo 10, versículo 27, 28. Pero para recordar esto, que nuestra vida está escondida en Cristo, significa que lo que realmente somos está en Cristo. No somos nosotros lo que creemos ser, o lo que nuestro título profesional nos dice, o lo que nuestra experiencia nos dice en cuanto a nuestro trabajo, o lo que los vecinos nos dicen que somos. El vecino es pesado, no, ese vecino es gruñón, ese vecino el perro se acerca a la casa de él y le tira agua. No somos eso, amados hermanos. Nuestra vida real y verdadera está escondida en Cristo. Eso es lo que somos, coherederos con Él. Dijimos también que tenemos una posición privilegiada. Y luego de ver todo eso, nos preguntamos entonces, ¿por qué nosotros sufrimos? ¿O por qué estamos sometidos a diferentes pruebas? Si tenemos una posición tan privilegiada con Cristo, estamos sentados en lugares celestiales, somos coherederos con Cristo, participamos de sus promesas, entonces ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos pruebas y aflicciones? Respondimos ese día que las pruebas y las aflicciones sirven para humillarnos. Hay veces que en este mundo, amados hermanos, nuestro corazón se englotona y ama lo del mundo y se siente bien con el mundo y le gustan los títulos del mundo, les gusta ser famosos, les gusta el reconocimiento, les gustan los primeros lugares. Entonces Dios tiene que mandar providencias que a veces nosotros no entendemos para humillar nuestro corazón. ¿Se va entendiendo o vamos recordando? También el Señor permite pruebas y aflicciones para apartarnos de las confianzas terrenales, de lo que es terrenal. A veces tenemos mucha confianza en lo que es terrenal, en nuestro trabajo, en lo que podemos realizar. Si quedo sin trabajo, no importa, consigo uno al tiro. A veces que tenemos mucha confianza en eso, pero Dios manda a veces providencias extrañas que nosotros no entendemos para humillarnos y apartarnos de la confianza terrenal y hacernos más dependientes del Señor. Amén. El propósito final de la providencia es hacernos semejantes a Cristo. Dios dirige todas las circunstancias de nuestra vida para conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Como conclusión para ese día dijimos, aunque las providencias de Dios a veces parecen extrañas o difíciles de entender, siempre son sabias y siempre son hermosas. Aunque para nosotros no lo sean, aunque nosotros no las entendamos y que en el momento sean oscuras para nosotros, para nuestra propia inteligencia, que es muy poca,
pero para el propósito de Dios siempre son sabias y perfectas. Por ello el creyente debe confiar en el gobierno soberano de Dios y descansar en sus buenos propósitos. Entonces, hoy seguimos en esa misma línea y tenemos otro caso para analizar, donde vamos a poder también entender cómo las obras de la providencia de Dios a veces son extrañas, pero siempre sabias. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos prosperan? ¿O por qué tenemos que lidiar con ellos? ¿Qué función cumplen ellos en nuestra vida? ¿Cómo ellos cooperan en nuestro proceso de santificación y semejanza a Cristo? Todos aquí lidiamos con no creyentes, ¿cierto? Todos lidiamos con personas que no creen en Cristo. Y todos lidiamos a veces con personas que se oponen a Cristo, que se oponen a nuestra fe, con burladores, como dice el Salmo, aquellos que se burlan del Señor, se burlan de nuestra fe. Todos lidiamos con aquellas personas, pero ¿qué función cumplen ellos en nuestra vida? Que los malos prosperen, eso sí parece que está fuera de orden, como que es extraño. Si nosotros somos los reyes y sacerdotes, si nosotros somos los que estamos sentados en lugares celestiales, si somos nosotros los que participamos de las promesas de Dios, ¿por qué ellos prosperan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Y nosotros, ahí, 2 nomás, con suerte. ¿Por qué ellos prosperan? Vamos a Isaías capítulo 10, versículo del 1 al 7. Isaías capítulo 10, versículo del 1 al 7. Quizás no es muy conocido este texto, pero sí el contexto es aplicable. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué queréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado, como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar, cortar naciones, no pocas. Versículo 7, lo voy a repetir. Aunque él no lo pensara así, Asiria, la nación pagana que Dios ocupa para disciplinar a Judá, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Cuál es el propósito de aquellas personas que no creen en Dios con las que nosotros lidiamos? ¿Qué función cumplen ellos en nuestra vida? El profeta Isaías está denunciando la corrupción, la injusticia de los gobernadores de Judá, del pueblo del Señor. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos en ese tiempo? Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Eso era lo que estaban haciendo ellos en ese tiempo. Y Dios ocupa providencialmente una nación pagana para disciplinar al pueblo de Dios. Eso es lo que están haciendo ahí estos líderes. Dictaban leyes injustas
oprimían a los pobres, explotaban a las viudas y despojaban a los huérfanos. Versículo 1 y 2. Dios anuncia que traerá juicio sobre ellos por medio de una nación pagana, Asiria. Lo sorprendente es que Asiria no era un pueblo justo ni piadoso, eran crueles, orgullosos y violentos. Sin embargo, Dios la llama la vara de mi furor. Dios estaba usando la maldad, pero no es parte Dios de la maldad. Dios no es parte del pecado de esta nación, porque Dios es santo, 3 veces santo. Solamente que providencialmente, como Él es todopoderoso, nada se puede oponer a los propósitos del Señor. Y Él providencialmente, así como lo hizo con los hermanos de José. ¿Se acuerdan José? José tenía un propósito eterno, pero los hermanos de José lo vendieron. La maldad estaba en los corazones de los hermanos de José. Dios no es parte de esa maldad. Dios providencialmente usó todo ese escenario para llevar a José a Egipto y para cumplir el propósito que Dios tenía con él. Entonces, eran una nación pagana, orgullosa, violenta. Sin embargo, Dios la llama a la vara de mi furor, versículo 5, porque la utilizaría como instrumento para disciplinar a su pueblo. Asiria actuaba por sus propios deseos pecaminosos, como lo vimos en el versículo 7. ¿Qué es lo que decía el versículo 7? Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Asiria actuaba por sus propios deseos pecaminosos, pero al mismo tiempo estaba cumpliendo sin saberlo los decretos soberanos del Señor. Yo dije la semana pasada que a veces esto se va a poner un poco más difícil de lograr entender, porque es como la doctrina de la responsabilidad del hombre y la soberanía del Señor. A veces no cabe en nuestra cabeza. ¿Cómo es que tengo que ser responsable? Dios es soberano, Él sabe a quién salve. Yo, ¿por qué tengo que ir a predicar? Dios me llama a predicar, debo ser obediente a eso, pero Dios es soberano, Él sabe, Él salva. A veces son cosas que en nuestra cabeza no caen. El texto muestra una verdad profunda de la providencia del Señor. Las obras de la providencia de Dios a veces parecen extrañas, pero siempre son sabias y perfectas, amados hermanos. Lo que estemos viviendo en nuestra vida y que no lo entendamos, solamente debemos confiar en que Dios es bueno, en que Dios es bueno, en que Él está haciendo algo en nuestra vida, aunque yo no lo entienda, aunque yo no sepa qué pasa, aunque yo no sé por qué pasó esto, aunque yo no me lo merezca, pero Dios está haciendo algo, amado hermano. Algo está haciendo el Señor. Y a veces eso no lo entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque somos muy débiles y nuestra mente es muy finita y no tenemos la capacidad, porque su palabra nos enseña: ¿quién conocerá al Señor? ¿Quién conoce los pensamientos del Señor? Nosotros ni siquiera sabemos qué quiere Él, cómo obrará. Pero lo que Dios ama y lo que Dios le gusta es nuestra fe. Que se vea fe, como decía el hermano, en nuestro corazón. No importa, no sé lo que estoy viviendo, no sé lo que estoy pasando, pero creo que Dios es bueno. Desde una perspectiva humana, podría parecer absurdo que Dios utilice una nación impía para cumplir sus propósitos. Sin embargo, Dios gobierna todas las cosas, incluso las acciones de los hombres malvados. Juan Calvino enseña sobre la providencia del Señor. Los impíos son instrumentos involuntarios en las manos de Dios. Ellos hacen lo que desean hacer, pero nunca pueden ir más allá de la soberanía del Señor. Ellos hacen lo que pueden y quieren hacer, pero nunca pueden ir más allá de los decretos del Señor, porque Dios gobierna todas las cosas de forma soberana. ¿Por qué Dios permite que los malos prosperen? La Escritura enseña que su prosperidad es temporal.
Su prosperidad es temporal. Salmo 73, versículo 17 al 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Su prosperidad, amados hermanos, es temporal. Sin embargo, si nosotros prosperamos haciendo tesoros en el cielo, esa prosperidad es una prosperidad eterna. Es una prosperidad eterna, amado hermano. Dios les concede tiempo antes de su juicio. Muchas veces son usados para cumplir propósitos que nosotros no podemos comprender. Su aparente éxito jamás significa que Dios apruebe sus pecados. Que ellos se vean exitosos no significa que Dios apruebe sus pecados. No significa que Dios esté avalando todo lo que ellos hacen. Lo que parece una victoria de los impíos suele ser simplemente una etapa dentro del plan perfecto del Señor. Entonces, ¿qué función cumplen ellos en la vida de los creyentes? Dios utiliza incluso a los hombres malos para el bien de su pueblo. Todas las cosas, amados hermanos, a los que aman a Dios, cooperan para bien. Todas las cosas. Ellos pueden ser instrumentos de disciplina para la vida del creyente, instrumentos para fortalecer nuestra fe, instrumentos para que nos desprendamos de este mundo, instrumentos para llevarnos a depender más de Cristo. Así como Dios usó a Siria para disciplinar a Judá, también puede usar circunstancias difíciles o personas injustas para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Cómo cooperan en nuestra santificación? Los enemigos, las injusticias y las aflicciones producen en nosotros y nos recuerdan nuestra debilidad, nuestra dependencia de Dios. Lo que ellos hacen, amados hermanos, es cooperarnos para hacernos más humildes. O nosotros nos ponemos el mismo nivel que ellos. O nosotros hacemos y respondemos de la misma forma que ellos. Ellos cooperan también cuando nos enseñan a aprender a esperar en el tiempo del Señor. Muchas veces las personas no creyentes cooperan en nosotros paciencia. A veces hay que tolerar a las personas, ¿no? Pero no tolerar en el sentido de que, pucha, qué mala este caballero, o este joven, o esta mujer, sino que paciencia para que se forme ese fruto del Espíritu. Y hay que amarlos de igual forma. Somos llamados también a responder como Cristo respondió. ¿Cómo cooperan aquellas personas que actúan mal hacia nuestra vida? ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que hizo Cristo por nosotros, perdonarlos. Entonces ellos hacen actuar esas cosas en nosotros, amados hermanos. El perdón, la fe. La fe también se fortalece. Nuestra semejanza a Cristo también se fortalece cuando lidiamos con aquellas personas. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20-23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, eso es ahora. Haciendo lo malo y pecando y lo soportábamos antes.
Ahora, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquellas personas que son injustas, que son impías, que no aman al Señor, cooperan para que nuestra semejanza a Cristo se vaya formando. ¿No es extraño eso, hermano? ¿No es como extraño esa providencia del Señor? ¿Usted pediría al Señor, puede ser de otra forma? Podría ser de otra forma mejor, ¿o no? Pero así ha querido Dios. Pero después vamos a ver también más adelante, en otra semana, que no debemos hacer de la providencia de Dios nuestra regla de vida. No podemos hacer de la providencia de Dios nuestra regla de vida. ¿Cuál es nuestra regla de vida y práctica en cuanto a la fe? ¿Cuál es nuestra regla de vida? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿En qué debemos creer? La palabra del Señor. ¿Por qué digo que no debemos poner a la providencia del Señor por delante de todo? Imagínese usted que de una enfermedad, usted de ahí para adelante empezó a hablar constantemente. ¿Va a esperar otra enfermedad para seguir orando constantemente? ¿Entienden? La palabra del Señor es nuestra regla de fe y práctica. Eso era como un paréntesis aparte de... Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que esta persona me haga daño? Isaías capítulo 10 responde, Dios no ha perdido el control, amado hermano. Aún aquellos que se oponen a Él siguen estando bajo el gobierno soberano del Señor. Los impíos jamás son soberanos, Dios es soberano. Ellos pueden proponerse hacer mal, pero Dios puede ordenar de ese mismo mal para cumplir propósitos santos y eternos, así como lo hizo con José en Génesis capítulo 50. Vayamos ahí, Génesis 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, esta parte de la historia de José ya está en lo último. Ya José había salido de prisión, era gobernador de Egipto, había traído a su familia y Jacob se había muerto. Ya estaba avanzada la historia. Génesis 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José, el corazón de los hermanos de José, ¿o no? Porque miren, hermanos, cómo se le ocurre si José ya le había perdonado, le había dado alimento, vayan para allá, vuelvan, vayan y vuelvan. Se muere Jacob y ellos pensaron, se murió nuestro padre, quizás ahora de patitas en la calle. Pero no era así, amados hermanos. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre nos mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y le habló a su corazón. Qué hermoso, amados hermanos. Vosotros pensasteis mal en contra mí, mas Dios se encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Providencia del Señor. Aunque a veces oscura, aunque a veces no entendible, aunque a veces no clara, pero perfecta y sabia. Dios nos ayude, amados hermanos, a poder someter nuestro corazón, a poder someter toda nuestra voluntad al gobierno soberano del Señor. Voy a avanzar. Agustín Hipona dice lo siguiente: estamos en deudas con los hombres perversos. Eso es extraño también. Estamos en deuda con los hombres perversos, quienes nos hace bien en contra de su propia voluntad. Así como el grano está en deuda con el mayal que avienta su cáscara, o como el hierro está en deuda con la lima que lo pule, así nosotros tenemos una deuda con aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino y que en algún momento han perfeccionado nuestra paciencia, han perfeccionado nuestra fe, nos han hecho más semejantes al carácter de Cristo, porque cuando nos trataron mal nosotros les perdonamos. La lima no busca embellecer el hierro, pero termina puliéndolo. El mayal no busca beneficiar el trigo, pero separa la paja del grano. Juan Calvino, comentando sobre la providencia divina, enseña que los impíos son como instrumentos en las manos de Dios. Ellos actúan movidos por sus propios pecados. Ellos actúan movidos por sus propias pecaminosas concupiscencias. Pero Dios dirige sus acciones hacia fines santos y buenos para su pueblo. Son cosas extrañas que a veces nos pasan. Dios dirige todas las cosas de forma soberana. Por ejemplo, siempre yo doy este ejemplo del jefe hostil. A mí me ha tocado jefe hostil. Me han tocado pesados los caballeros, mandones. No te pueden ver un rato tranquilo, te mandan a barrer. Van, te ven y no, vuelvo a barrer. Y te ven, vuelvo a barrer. Y no te quieren dejar tranquilo ni siquiera un rato. ¿Cómo te sientes? Malo, ¿no? ¿Y te han tocado compañeros engreídos? Vanidosos. Se creen ahí, quieren bailar y bailar ahí, delante del jefe. Un jefe injusto puede hacer la vida difícil al creyente. Sin embargo, Dios puede usar esta situación para desarrollar paciencia, mansedumbre, dependencia de Dios, dominio propio y oración constante. Sin proponérselo, sin querer, ese jefe está siendo una herramienta en las manos de Dios para conformar al creyente a la imagen de Cristo. Sin saberlo, sin pensarlo, como lo dijimos en el versículo 7, esta ciudad, este país, Asiria, actuaban bajo sus propios pensamientos, pero no pensaban que estaban siendo instrumentos en las manos del Señor. Sin proponérselo, sin querer, están siendo herramientas en las manos de Dios para conformar al creyente a la imagen de Cristo. El compañero vanidoso e engreído, la persona arrogante que constantemente busca reconocimiento, puede convertirse en una prueba para nuestro orgullo. ¿Por qué él y yo no? Dios usa esas situaciones para fortalecernos y guiarnos hacia la humildad. Amores a quienes son difíciles de tener comunión. Capacidad de soportar ofensas. Eso es lindo, ¿no? Capacidad para soportar ofensas. Gozo en la aprobación de Dios y no en la de los hombres. Por último, quizás no voy a alcanzar a terminar, pero tenemos toda la vida, amados hermanos. El jefe hostil cree que está simplemente ejerciendo opresión. El compañero orgulloso cree que solo está buscando su propia gloria. Pero por encima
de todas esas intenciones de ellos está la providencia de Dios. Ellos no saben que están trabajando para el taller del gran alfarero. Ellos no lo saben, pero están trabajando para el gran alfarero y están puliendo todas nuestras virtudes sin querer y sin saberlo. Mientras intentan cumplir sus deseos, Dios los utiliza para arrancar nuestra paja, limar nuestras asperezas y hacernos más semejantes a Cristo. Aunque los impíos recibirán temporalmente riquezas, honores o poder, Dios no le quedará debiendo nada a nadie. Ellos recibirán lo suyo, quizás una copa llena de tesoros terrenales, pero nosotros recibiremos recompensas y gloria eterna. Oremos al Señor.